La función logaritmo toma dos argumentos, la base sobre la cual vamos a calcular el logaritmo y el valor x sobre el cual le vamos a calcular el logaritmo. Esa función usualmente uno la ve en matemáticas escrita de esta manera, logaritmo base b de x, y nosotros la definimos de la siguiente manera. Entonces, lo que hace es tomar estos dos números reales, b que va a ser la base tiene que ser un número positivo, no puede ser cero, uno no le puede calcular el logaritmo base cero, no tiene sentido. Eh, un elemento x que es un real positivo, tampoco le podemos calcular el logaritmo a cero, el logaritmo a cero es un valor indefinido, los logaritmos no están definidos para la parte negativa de los reales, solamente está definido para la parte positiva de los reales, y lo que hace la función logaritmo es calcular un elemento, un número real y, tal que la base elevada a ese número real y nos da igual al elemento que estamos calculando, que es x. Es decir, de alguna manera estamos tratando de ver cuántas veces, si pensáramos en la definición de exponente como lo que traíamos antes, que es la multiplicación varias veces de b, estaremos buscando las veces que un número multiplicado por sí mismo da igual al elemento que nos están pidiendo. Por ejemplo, si nosotros estamos calculando el logaritmo en base 2 del número 4, lo que estaríamos preguntándonos es cuántas veces tengo que multiplicar a 2 por sí mismo para que nos dé 4. En este caso tendríamos que multiplicar a 2 por 2, nos daría 4, estaríamos multiplicando 2 veces el 2 para que nos diera 4. Por eso el logaritmo nos da 2. Si pensamos en la base 2 y le estamos calculando el logaritmo a 8, nos estaríamos preguntando más o menos cuántas veces multiplico yo 2 por sí mismo para que me dé 8. Entonces tendría que multiplicar 2 por 2 por 2, es decir, lo estaríamos multiplicando 3 veces. Eso es lo que nos estaría dando el logaritmo. Acá, el número 3. Si estamos calculando el logaritmo en base 2 del número 1, estaríamos diciendo cuántas veces tengo que multiplicar, y aquí ya es donde la noción de logaritmo generaliza esa definición que traíamos antes, y es la noción de potencia, que es mucho más general que la multiplicación por sí mismo de un número. El logaritmo base 2 del número 1 es cuántas veces yo, a qué número tengo que elevar el 2 para que nos dé 1. Nosotros sabemos que 2 elevado a la 0 es lo que nos daría 1. Entonces, ese 2 a la 0, ese 0 que tendríamos allá arriba, es el logaritmo de ese número 1 en términos de 2. Una de las cosas interesantes es que el logaritmo en general, en cualquier base del número 1 es 0, porque si nosotros ponemos cualquier base, un número real positivo, por ejemplo 5, 5 elevado a la que nos da 1, pues 5 elevado a la 0. Si dijéramos en base 3.75, 3.75 elevado a la que nos da 1 elevado a la 0. Entonces por eso decimos que en general el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Uno de los números interesantes que tiene relación con el logaritmo es el número neperiano, el número que nosotros usualmente conocemos con el número e. El número neperiano juega un papel muy importante en los logaritmos. Sobre él, cuando se toma como base el número neperiano, se define una cosa que llaman los logaritmos naturales. Los logaritmos naturales tienen unas propiedades en términos de funciones continuas que los hacen ser muy interesantes y por eso se definen como un logaritmo natural. Ese número neperiano, por lo tanto, juega un papel muy importante cuando uno hace análisis de funciones. Acá, o análisis funcional, acá en programación, nosotros simplemente vamos a decir que ese número E es el 2.717281 aproximado, y para él entonces, si nosotros consideramos él como la base y le calculamos el logaritmo a ese número e, pues obviamente lo que tendríamos que pensar es cuánto el número neperiano tiene que ser elevado para que nos dé e. Pues el número neperiano elevado a la 1 pues nos va a dar el número neperiano, es decir, el exponente sería 1. Entonces el logaritmo en base e, que vamos a llamar después en matemáticas logaritmo natural, del número e será el valor 1. En general, como les he dicho, el logaritmo tiene esa propiedad. Si uno pone la base b y quiere calcular el logaritmo a la base, pues cuántas veces, a qué tenemos que elevar, o cuántas veces tenemos que multiplicar b por sí mismo para que nos dé b. Pues tenemos que multiplicarlo una vez, es decir, lo tenemos que elevar a la 1. Entonces el logaritmo en base b del número b es 1. Nosotros podemos ver que pareciera que los logaritmos solamente eran números positivos, pero no es así. Nosotros tenemos
o que nos den 0. También podemos dar valores negativos. Por ejemplo, si queremos calcular el logaritmo en base 3 de un noveno, lo que estaríamos pensando es 3 elevado a la que nos da un noveno. Entonces sabemos que 3 elevado a la menos 2 es equivalente a 1 dividido por 3 al cuadrado, es decir, 1 sobre 9. Entonces el logaritmo base 3 de un noveno será menos 2. Así podríamos calcularlo con cualquier número, no necesariamente entero, no necesariamente tiene que ser el logaritmo positivo, puede ser el logaritmo negativo, pero lo que tenemos que hacer es calcular que la base sea un número real positivo, por ejemplo 0.5, el número sobre el cual estamos calculando el logaritmo tiene que ser un número positivo y el logaritmo nos puede dar un número negativo, como en este caso, el logaritmo de 0.25 de 2 es igual a menos 1. Podríamos hacer el cálculo, lo que tendremos que decir es ¿a qué tenemos que elevar 0.25 para que nos dé 2? Entonces tenemos que elevarlo a la menos un medio. ¿Eso qué quiere decir? Hacer 1 dividido por la raíz cuadrada de 0.25 y la raíz cuadrada de 0.25 es 0.5 como hemos definido la raíz cuadrada, entonces nos daría 1 sobre 0.5, es decir, 2.